Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario de nuestra Iglesia. La Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Tomás de Kempis. Nació en Kempen, diócesis de Colonia en Alemania, en el año 1379. Fue un escritor ascético y un fraile cristiano renacentista del siglo XV. Es el autor de La Imitación de Cristo, uno de los más conocidos libros de devoción cristiana. Era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos sabios. Nos enseñó que hay amistades que fallan en la vida, menos la amistad de Cristo. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. Recordamos de manera muy comedida el que esta semana es de primer viernes, día muy especial para desagraviar al Sacratísimo Corazón de Jesús por tantas ofensas que acostumbramos. Queremos no ser pecadores, somos pecadores, y para eso está el sacramento de la confesión. Primer viernes, en homenaje al Sacratísimo Corazón de Jesús, y desde luego el sábado, primer sábado de mes, dedicado a la Santísima Virgen María. Veces vivan con seriedad y responsabilidad mis mensajes, y quizás de todo lo que ha dicho María, esto es lo más difícil. Porque la gente de hoy no quiere compromiso con Dios, no quiere. Y a veces algunos incluso buscan ese compromiso por razones económicas. No, hermanos,
No, no es así. Hay que vivir el mensaje, hay que entrar en el cenáculo, pero luego hay que salir del cenáculo con la llama del Espíritu Santo, sin dejar de vivir lo que nuestra Madre nos está diciendo. Entonces, es un tiempo de gracia y hay que aprovecharlo. Luego, dice la Santísima Virgen María, el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión. En este mensaje corto, María sintetiza el fin, el objetivo general, el carisma de su presencia en Medjugorje. Estoy con ustedes para amarlos, invitarlos a la conversión.
Decíamos en la introducción que hoy celebramos la memoria de Tomás de Kempis, autor del libro La imitación de Cristo. Realmente, La imitación de Cristo es uno de los libros de mística, de piedad, de oración, de conversión más famosos de la historia. Hay quienes afirman que después de la Biblia sería el más leído. Pues eso no lo sabemos, pero tampoco es improbable, porque es un libro que ha recorrido generaciones y generaciones. Es un libro que al consultarlo, pues lo confronta a uno con aquello que es la verdadera imitación de Cristo, en todas las virtudes que un cristiano debe tener: la caridad, la sinceridad, el no huir del sufrimiento cuando éste sobreviene. En fin, es un libro de una meditación sumamente profunda. Es un libro seguramente inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro que en la mayoría de sus versiones se ha editado en un formato muy pequeño, muy pequeño. Es simpático ese formato de este librito. Cabe en el bolsillo, las damas lo llevan en el bolso, muchos caballeros lo llevan en el bolsillo de su chaqueta, de su saco. En fin, en el pasado se leyó muchísimo La imitación de Cristo. En el presente se ha leído menos, pues debido a la situación que vive el mundo tan complicada, porque la verdad es que la piedad ha tenido un bajón terrible en todos los estamentos, aún incluido el estamento eclesiástico. No se ha escapado la Iglesia de alguna parte, naturalmente, porque la mayoría de la Iglesia permanece muy fiel, pero alguna parte de la Iglesia en su clase pues dirigente, en los eclesiásticos, pues se ha mundanizado un poco. Lo dicen los críticos, lo dicen los escritores, lo dicen los moralistas, en fin. Pero esto no debe desanimarnos, al contrario, nos debe mover a tener más oración, más esperanza, más confianza, más imitadores de Cristo. Debemos ser más amorosos con la Santísima Virgen María, más prendados del rosario, para salvar precisamente la nave de la Iglesia. La Iglesia nunca se va a hundir, nunca, porque tiene la promesa de la supervivencia. Si alguna institución en la vida ha sido perseguida, ha sido martirizada, ha sido humillada, pues la Iglesia Católica, pero nunca la han acabado, ni la pueden acabar. Puede que merme en población, sí, y ha pasado, pero de allí a acabarla, que nadie se haga la ilusión de que esto va a ocurrir. Esto no va a ocurrir. Y la han perseguido gobiernos, la han perseguido sociedades secretas, en fin, la han perseguido mucho. Pero la Iglesia tiene un sello de perpetuidad. ¿Por qué? Pues porque la fundó Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y la Iglesia tiene una madre, la Santísima Virgen María, madre de la Iglesia. Entonces, el libro La imitación de Cristo es formidable hoy para el crecimiento espiritual personal. No es un tratado de sociología, no es un tratado de liderazgo empresarial, no. Es un tratado de perfeccionamiento personal para que la persona adquiera santidad. Quien interpreta y vive la imitación de Cristo, pues se hace un santo. ¿Por qué? Porque la imitación de Cristo es el Evangelio. Nada de la imitación de Cristo está fuera del contexto escriturístico. Nada. Todo en la imitación de Cristo es fiel reflejo de lo que nos dice el Evangelio. Este librito pues nos va guiando, dice la internet, a través de pensamientos y meditaciones concretas, pero muy profundas, sobre los distintos aspectos que nos llevan a una verdadera imitación de Cristo. Este librito, se le dice así por cariño, por su tamaño, este librito que todo el mundo conoce, o por lo menos los católicos más frecuentes de la vida sacramental lo conocen, fue escrito hace más de 500 años, varias décadas antes de que se difundiera la imprenta, es decir, circuló antes de la invención de la imprenta. Por lo tanto, al principio se hicieron copias manuscritas, quien lo creyera, copias manuscritas, algunas de las cuales se encuentran en algunas bibliotecas, sobre todo de Europa. La primera edición está fechada en el año 1473, 2 años después de la muerte del autor, como hemos dicho, Tomás de Kempis, y 19 años antes de la llegada de Colón a América.
En los 25 años siguientes se hicieron 99 ediciones y hasta la actualidad la historia del mundo de una empresa editorial muy conocida contabilizaba más de 3.000 ediciones. Posiblemente solo ha sido superado por la Biblia en cuanto al número de ediciones. El autor fue un monje alemán llamado Thomas Helmerken, nacido en 1379 en Kempen, un pueblito del electorado de Colonia, en Alemania. Hacia los 18 años ingresó Tomás de Kempis en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín en la ciudad de Agnenberg, si es que así se pronuncia, nosotros no sabemos alemán, que más tarde durante la Reforma fue destruido. Y a propósito de San Agustín, acabo de celebrar su día. Hacia los 18 años ingresó en el monasterio de los canónigos. En este monasterio transcurrió la vida de Tomás de Kempis, dedicado a la oración, la meditación, las charlas y consultas espirituales y a copiar libros de cuyo trabajo los monjes difícilmente se sostenían. Tomás fue 2 veces subprior, o sea, segundo director del monasterio, y una vez fue el ecónomo, cargo en el que fracasó estrepitosamente y el que tuvieron que relevarlo. Seguramente el pobre Tomás de Kempis, de vida santa, de vida espiritual, no sabía mucho de números y de cuentas que son más de otro orden. Bien, era un hombre profundamente espiritual y ajeno a los negocios del mundo, carente de las destrezas que se requerían para atender a las necesidades materiales de un convento de reciente fundación. Sin embargo, otra cosa muy distinta ocurrió con sus escritos místicos, en especial su obra principal, La Imitación de Cristo, concluida hacia el año 1418, de la que circularon en vida del autor varias copias manuscritas y anónimas. La obra es un tratado de mística que consta de 4 libritos escritos por el autor en distintas épocas de su vida. A la hora de acercarse a estas páginas, es muy conveniente que el lector tenga en cuenta que fueron escritas en un momento histórico religioso muy determinado y sus destinatarios directos pues eran monjes de principios del siglo XV. Sin embargo, a La Imitación de Cristo se ha acercado una multitud de cristianos a lo largo de más de 5 siglos y estas poblaciones de gentes han sabido encontrar en ellas, en esas páginas de ese librito, La Imitación de Cristo, una fórmula, un alimento, un derrotero, un camino para su vida espiritual. Hoy en día, La Imitación de Cristo es actualísimo, porque hoy en día todos nosotros nos llenamos de una vida superficial, nos llenamos de una mentalidad consumista, de un exceso a veces de comodidades que no sabemos digerir, de un abultamiento nocivo de mensajes por los medios de comunicación. Esto ha dado como resultado una sociedad superficial, la sociedad de la bulla. Por eso es tan conveniente acercarnos al librito La Imitación de Cristo para entrar en nosotros mismos, en una contemplación interior de las verdades de la Iglesia, de las verdades de Jesucristo, de las verdades del Padre, de las verdades del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad Santa, de las verdades de la gente que ha imitado fielmente a Cristo. En primer lugar, la Santísima Virgen María, imitadora 1A de Cristo. Después, San José. ¿Cómo sería la vida interior de San José? Nosotros en la bulla de hoy difícilmente vamos a poder sumergirnos en ese mar de gracias, en ese mar de contemplación de Cristo, pues Kempis lo hizo y no lo hizo solamente para esa época que seguramente era un poco más calmada que la actual, lo hizo para toda la posteridad. Hoy en día, quien quiera retirarse en su casa, en sus ambientes, ir a una casa de ejercicios, en fin, entrarse a profundidades insospechadas para descubrir a Cristo, pues ahí está este librito, La Imitación de Cristo.
Alabado sea Jesucristo. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan, pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.